Primeros alfabetos, dibujos en paredes, tallados en piedra, Gutenberg, ¿dónde inició realmente la historia de la tipografía? El recorrido inicia en la época del Renacimiento y Clasicismo, ya que a partir de este momento se crearon los caracteres móviles y la prensa. Alrededor de 1440, Johann Gutenberg desarrolló en Alemania una técnica para elaborar moldes de tipos que se utilizarían para la impresión de letras individuales. Escogió el tipo textura como modelo, logrando que el nuevo estilo fuese aceptado. Se estableció la primera imprenta en Italia y más tarde, entre 1530 y 1550, Claude Garamond creó en París su propio tipo basado en las romanas venecianas y que pasó a ser la joya de la corona del estilo antiguo, finalizando así el plazo conocido como el periodo del Renacimiento. La época barroca fue la transición al clasicismo. En el primer cuarto de este siglo se imprimían libros como la Biblia del Rey James y Don Quijote de la Mancha. En el periodo clásico las formas están más claramente estilizadas, las limpias estructuras y fáciles formas de la antigüedad dominan la cultura del periodo. Esta fue una época de real avance técnico. Se hicieron mejoras en las piezas fundidas y en los ajustes de los tipos. La superficie de papel fue más consistente y se elaboraron tintas de mayor calidad. La revolución industrial impactó directamente las artes y la tipografía. Los tipos hechos por Bodoni y Didot se adaptaron a la industrialización. Las líneas delgadas se convirtieron en gruesas, disminuyendo el contraste del trazo para que sus formas soportaran la exigencia de la impresión. Aparecieron las mecánicas, tipos más pesados y rígidos empleados para los títulos con el fin de llamar la atención. A principios del siglo, otra innovación tipográfica fue el estilo sans serif, cuya característica más notoria fue la ausencia de serifs. Dos técnicas de composición revolucionarias aparecieron en este siglo, la máquina linotype y la monotype, finalizando así el periodo conocido como historicismo. Al inicio del siglo XX, el futurismo fue uno de los primeros movimientos. El tipo y las letras se convierten en elementos de diseño empleados de forma libre. Se acude al fuerte contraste de formas y tamaños y el uso de la línea diagonal con el texto y la repetición secuencial del mismo hace surgir una tipografía de símbolos verbales. Los pintores futuristas comenzaron a añadir fragmentos de periódico y otros materiales impresos a sus collages. La innovación artística del dadaísmo fue muy criticada. La tipografía dada era totalmente inutilizable con fines de información y publicidad, pero la libertad de formas que tenía es todavía muy estimulante. El expresionismo surgió como una corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor. En el campo de la publicidad comercial gozó de pocas oportunidades para aplicar sus principios. Sin embargo, en libros, revistas o pósters y en pequeñas ediciones para bibliófilos y en los panfletos políticos extremistas sí se produjeron interesantes ejemplos. El constructivismo se trató del desarrollo de una forma de representación dirigida a procesos sociales colectivos. Elementos geométricos, claridad técnica y construcciones arquitectónicas producen imágenes de gran armonía y dinamismo. En los años 30 se ve el resurgimiento de tendencias conservadoras. Como contraposición a todos los experimentos tipográficos, el grueso del material impreso como libros y periódicos seguía ateniéndose a los parámetros tradicionales, lo que dio pie a defender sus puntos de vista relacionados con cuestiones como uso de tipo, legibilidad, puesta de página, etc. En 1932, Stanley Morrison crea la tipografía llamada Times New Roman para el diario The Times, que se convirtió en uno de los tipos más usados del mundo. Un nuevo estilo de diseño gráfico emerge en los años 50, el cual se sustentaba sobre tres pilares básicos: el uso de una rejilla modular que dotaba al diseño de coherencia y estructura interna, la impresión general era simple y racional con una estructura clara y concisa. La creciente demanda de tipografía sans serif posibilitó la aparición de dos tipos sans de gran calado y enorme influencia, la helvética y la Univers. El movimiento artístico más destacado de este periodo fue el pop art, que se caracterizaba por la utilización de la tipografía, elementos de la cultura urbana y del grafismo popular. La época de los movimientos contraculturales trajo consigo un nuevo código visual que se manifestó sobre todo en la música y la moda. En 1970 se creó la International Typeface Corporation con el fin de comercializar nuevos diseños tipográficos que suministrarían a otros fabricantes de tipos y de composición tipográfica. Sin lugar a dudas, el movimiento fundamental que desencadenó la fiebre por el uso y conocimiento de la tipografía fue la aparición en 1984 del ordenador personal de Apple Macintosh. Este, con su interfaz gráfico y facilidad de uso, posibilitó el nacimiento del concepto de autoedición. La utilización plena de los sistemas digitales de producción en los años 90 posibilita que cada usuario de ordenador sea un tipógrafo en potencia. El control que los programas de software proporcionan sobre la tipografía y la utilización de programas de creación digital de fuentes, Fontographer, dio lugar a la aparición de miles de tipografías nuevas y consecuentemente a pequeñas empresas que las distribuían. Y si en la actualidad la experimentación sigue asumiendo su papel de motor y dinamizador de la tipografía, es lógico que prácticamente cada día veamos una nueva propuesta estética, completamente nueva o con características del pasado.